Esta es la historia de Carlos, un muchacho deportista que con empeño, constancia, dedicación y entusiasmo tuvo la fortuna de llegar a donde se había propuesto. Desde muy joven había soñado con ser un buen deportista y su sueño fue capaz de ir eliminando todos los obstáculos que se presentaron en su camino. El esfuerzo y tesón de muchos años dieron finalmente sus frutos. Carlos había conseguido hacer realidad su sueño. Estaba en la élite como deportista. Su vida giraba en torno al deporte. Era una persona feliz. El arbitraje era mi sueño de pequeño y llegar al fútbol de élite para mí supuso una gran alegría. Fue como llenar mi vida en el aspecto deportivo. Yo quería llegar a eso, conseguí llegar donde quería y en esos momentos pues te encuentras y te sientes como la persona más feliz y privilegiada del mundo. Pero un buen día, cuando menos se lo espera, Carlos tendrá que cambiar esa alegría para tener que vivir sus días más tristes. Observa que comienza a cansarse con facilidad. Comienza a visitar centros de salud y hospitales, a acudir a consultas especializadas y a realizarse pruebas de todo tipo que finalmente le confirman su enfermedad. Una hepatitis tipo C ha atacado su organismo. En poco tiempo su vida ha comenzado a debatirse suspendida de un hilo muy fino, el que separa la vida de la muerte, ya que Carlos debe ser sometido urgentemente a una delicada intervención de trasplante de hígado. Cuando llegó el momento en septiembre del 98 que me dieron la noticia que tendría que recibir un trasplante, para mí supuso en ese momento dejar enterrados todos mis sueños, ¿no? Algo por lo que siempre había luchado, de repente se veía truncado sin poder hacer nada para ello, ¿no? Entonces, en ese momento la vida a mí me dio un vuelco total y no sabía el camino que iba a seguir en el futuro. Todo hacía creer que la muerte había elegido a Carlos como pareja. Se trataba de una difícil y urgente intervención, que contaba además con un inconveniente adicional. Había que esperar a que una persona, una familia, permitiesen el milagro de salvar la vida de Carlos. Se necesitaba un donante. Finalmente, y tras unas horas desesperadas, la donación se produjo y Carlos tuvo la suerte de dejar la muerte en una esquina. Cuando nadie pensaba que pudiese conseguirlo, él, con su férrea voluntad y ganas de vivir, dijo a todos que quería seguir viviendo. Pero la intervención había dejado su huella. Tuvo que abandonar su condición de deportista de élite y renunciar a todo lo que había conseguido a través de los años. Todo había desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. Con mi condición de deportista, habiendo siempre sido un amante del deporte, yo pensaba que quizá tendría alguna salida, ¿no? Que algo podría hacer para seguir en el deporte, ¿no? Y afortunadamente el trasplante me dio la vida y el deporte me dio el sentido, ¿no? Un sentido que tuvo como pilar fundamental el apoyo de mi familia, gracias a la cual pude conseguirlo. El atletismo fue desde aquel día su nuevo compañero de viaje. Y poco a poco Carlos fue creciendo y mejorando como atleta. Pero la suerte no estaba de su lado. Unos meses más tarde, la muerte volvía a darle una palmada en la espalda. Su vida volvía a estar en peligro. Y en 3 ocasiones más, tuvo que volver a pasar por el quirófano para poder seguir diciendo buenos días cada mañana. Horas y horas de intervenciones, de hospitales, de tratamientos, de soledad. En esos momentos las dificultades eran máximas, o sea, la muerte la tenía al lado, pero yo creo que quizá lo que me ayudó fue el ver que por muy difíciles que estaban las cosas siempre había un camino, que fuese lejos y pequeño, en el cual poder entrar, ¿no? Y yo creo que la vida en esos momentos a mí me dio más que me quitó. Nunca miro la situación de recibir 4 trasplantes, sino de recibir 4 oportunidades de seguir viviendo, ¿no? La agonía de un trasplante, de una lista de espera, yo la superaba con el ánimo y con el deseo de vivir, que era lo que yo quería. Desde ese momento, Carlos supo que era la persona más afortunada y privilegiada del mundo. Cuando para muchas personas la vida tan siquiera les da una opción, a él le había permitido tener 4 oportunidades.
Tras los 4 trasplantes, el ánimo mío estaba en seguir haciendo deporte, ¿no? Ese era mi principal objetivo. Había recuperado la vida, pues el siguiente paso era hacer deporte. Y recuerdo que a los 11 días del 4.º trasplante ya estaba en casa y a los 2 y medio estaba corriendo en un parque. A los 2 meses y medio tenía ya el objetivo, esto era en verano de 2002, pues ya tenía el objetivo puesto en 2003 en los campeonatos del mundo, ¿no? Un año después de haber dicho adiós a la muerte, Carlos conseguía su primer triunfo en un nuevo deporte, el atletismo. Mi primera medalla en los mundiales del 2003 en Nancy, yo la recibí como quizá el éxito más importante en mi trayectoria deportiva. Tanto algo tan potente, tan importante como cuando debuté en Primera División en la Liga Española. Lloré cuando conseguí la medalla y cuando en el podio pues estábamos escuchando el himno de España, ¿no? Pero la vida aún tenía que complicarse un poco más. Y así lo hizo. En los siguientes 2 años tuvo que pasar 2 veces más por el quirófano para poder restañar algunas partes de su cuerpo. Estas solo iban a ser meras anécdotas, porque aunque significó tener que dejar de correr y decir también adiós al atletismo tras todo lo que había luchado, para él la vida seguía mereciendo la pena. El éxito o el fracaso de lo que yo hiciese radicaba en hacer algo distinto, ¿no? Yo era una persona afortunada por vivir y por cada mañana dar los buenos días. Y bueno, yo creo que mi obligación era hacer cosas distintas y tenía que pensar qué hacer en el futuro, ¿no? Finalmente, la donación altruista de personas anónimas habían convertido la tragedia de la muerte en la oportunidad única de regalar una vida. Y con el paso del tiempo, Carlos pudo poner en marcha un nuevo sueño: la creación de una fundación desde donde canalizar todos los esfuerzos, todos los proyectos, todas las ilusiones. El principal objetivo que teníamos cuando nos embarcamos en esta historia, en este proyecto, no era otro que sensibilizar a la sociedad sobre algo tan importante como la donación de órganos, ¿no? Que ese 15% de familias que todavía dicen que no a la donación, pues que dijeran que sí. ¿Para qué? Pues para que muchas más personas pudieran trasplantarse y pudieran seguir viviendo como había pasado conmigo, ¿no? Ese era el principal objetivo, el principal lema que nos marcamos cuando iniciamos el proyecto. En los 2 años de su existencia, la Fundación ha realizado actividades deportivas, trabajos con colectivos de exclusión social y cuenta con 2 pisos de acogida para familias sin recursos. En el año 2009 se han hecho realidad cerca de 2.000 carnés de donantes en los centros penitenciarios, gracias a la generosidad de los internos de los centros que han participado en el proyecto. La Fundación Carlos Sanz es una fundación joven, es novel, pero sí que hay 2 pilares básicos hasta la fecha. El 100% de las aportaciones que se reciben en la Fundación es destinado a los proyectos que la Fundación realiza día a día. Y por supuesto, todas las personas que colaboramos y que realizamos los proyectos de la Fundación lo hacemos totalmente altruista. No hay nadie en la Fundación Carlos Sanz que perciba 1 euro por hacer ningún trabajo. A veces, la vida nos regala una segunda oportunidad. Siempre en la vida, las cosas merecen la pena y se reciben satisfacciones personales que son imposibles de valorar y de cuantificar. Desde nuestra fundación, queremos seguir utilizando el deporte como medio para enviar el mensaje de donación de órganos a la sociedad. No existe acto más generoso y bello en la vida que poder decir sí a la donación de órganos. Levantar la vista, mirar y ver que tienes a tu lado a muchas personas que creen y que confían en ti. Quiero terminar contándoles una historia que le da sentido a este reportaje. Había una vez un señor que estaba pescando a la orilla del mar y a lo lejos, en la playa, veía a una niña que se agachaba, cogía arena y la devolvía al mar. Y no paraba de hacerlo una y otra vez. Intrigado, decidió acercarse y preguntar a la niña. Se acercó y le dijo: ¿qué estás haciendo? La niña le contestó: estoy devolviendo al mar todas estas estrellas que han llegado hasta la arena y que si no las devuelvo van a morir. El señor dijo a la niña:
pero no merece la pena. ¿Ves toda esta playa? Hasta donde alcanza tu vista está completamente llena de estrellas de mar. Son tantas que ninguna de ellas va a poder vivir. No merece la pena que lo hagas. La niña volvió a agacharse, cogió una estrella y la lanzó con todas sus fuerzas al mar. Se volvió hacia el hombre y le dijo: al menos para esta sí que merece la pena.